Bienvenidos a iLíderes por 25, el podcast que reúne las voces de quienes dieron vida a nuestro ecosistema hace 25 años, cuyos relatos documentan los hitos que han marcado la evolución del comercio electrónico al digital commerce. Ponte cómodo, estás por escuchar un testimonio único que define a nuestra industria. Bueno, estamos con Andrés en Ecosistema por 25. Primero, un gusto tenerte. Lo mismo siempre. Este es un pequeño tributo que uno está haciendo en estos 25 años. ¿Te imaginas que íbamos a estar hablando de 25 recién? ¿No? Decíamos 25, 99 hasta ahora. ¿Vos dónde estabas a los 90, en 1999? Estaba entrando a la universidad. Por eso, vos eres un pendex. Sí. Vos sos de los concebidos en la segunda ola de internet. De verdad que arrancando en una época analógica, sin celular, ¿no? Ni que hablar, con mi casilla de mail recién creada, creo, en ese momento. ¿Te acordás que uno contrataba el servicio de internet por la casilla de correo? Impresionante. ¿Y cómo nació el Andrés Digital? ¿Cuándo te cayó la manzanita? Mira, de verdad, un poco fue como obviamente fue un camino que fui recorriendo junto con la evolución de la industria. No, pero ojo, no el piloto, ¿no? Yo te digo, el Andrés Digital que dijiste es... ¿Cuándo le presté atención a internet? Cuando le prestaste internet. Mira que vos hablas de internet, yo le presté atención al Spectrum 32K. Claro, o sea, claro, que era por los jueguitos que tenías y lo que podías hacer, que cuando empecé a jugar, o sea, si querés con el Atari, ahí entramos a hacer viajando en serio. Viajando bien al fondo, escarbando el fondo. No fue la Spectrum. La Spectrum empecé a programar. Claro. La que empecé a tener algo digital, que era muy rústico, fue con el Atari. Claro, que realmente fue un cambio ese. Sí, el Atari sí tenía una... Los fichines, ¿te acordás? Vos no llegaste a los fichines. No, tenía una computadora con cassette, me acuerdo, en una época. Sí, esa era la Commodore 64, la Atari o la Commodore 64, que era cassette, ponías el cassette y tenías que calibrar para ver si la unidad de almacenamiento era el cassette. Exactamente. Cassette de los que los tenías que usar con cinta, con el bolígrafo. Sí. Exactamente. Bueno, pero ¿cuándo te cayó la ficha? Mira, yo empecé a trabajar en comunicación en un momento en el que de verdad no existía o no era parte de los medios que se trabajaban, los medios digitales. De hecho, muchos no existían, esa es la realidad. Y en un momento se creó Facebook. Yo en ese momento ya tenía la agencia. O sea, línea del tiempo. Estamos hablando de 2007, si no me falla la memoria. 2007, o sea, y sale mobile en esa época. Ahí empieza el iPhone. Exactamente. Porque te traje esto, mira, para que veas que esto viene con las sorpresas, te dije. Para que recordar, uno dice, iPhone fue un gran cambio, pero te acordás de esto, ¿no? Ni que hablar. No tengo la Palm, esa es la versión Palm de Sony. Ni que hablar, tenía un amigo, esto es anterior incluso creo a esto, que tenía el Startup, que era el... pero este es de mobile. Este es esto, porque vos sos muy teenager. A ver. Esto era la Palm. Perfecto, no, pero me acuerdo de la Palm. Pero la Startup que era... Sí, era un teléfono. Era un teléfono ya. Sí. Esto era anterior, nosotros cuando tuvimos esto dijimos, esto va a revolucionar, va a digitalizar, y la verdad que lo único que habíamos hecho era digitalizar un blog de notas, pasarlo a un formato pantalla. Yo creo que al BlackBerry después, ¿no? O sea, que bastante más adelante, pero que en su momento terminó siendo como el smartphone de hoy, ¿no? O sea, sí, pero eso fue el problema del analógico, ¿no? O sea, cuando uno se pensaba, y estos son los grandes avances, ¿de qué utilidad tenía esto? No, sí, era un gadget, sí, ¿no? Exacto. ¿Qué utilidad tenía el teléfono analógico? ¿Por qué fue gran cambio en el 2007 la llegada de la pantalla touch y el smartphone como smart? Porque antes de eso lo más smart era el BlackBerry. Totalmente. No, se convirtió en algo mucho más que un teléfono, ¿no? ¿Pero por qué? Es la pregunta que uno tiene que explicar, porque creo que los orígenes, para poder explicar los orígenes, eso dice, pero si el device, el hardware, era un teléfono. Bueno, porque atrás estaba internet y atrás estaban todas las posibilidades que ofrecía. Pero más que eso estaba la plataforma. Si te pones a pensar, la realidad que tenías, vos tenías, con BlackBerry tuviste, Motorola también, y Nokia, pero no podías programar, no había una plataforma para desarrollar porque se llamaba... ¿Te acordás cómo se llamaba BlackBerry? Era... ¿El sistema operativo de BlackBerry? La plataforma que está... No me acuerdo. Yo ahora la tengo acá, ahora me va a salir. Symbian, pero era muy rústica y muy cerrada. Porque vos tenías que agarrar el BB. El BB era un WhatsApp potentísimo. Y yo tardé 2 años en pasarme a iPhone,
porque no quería perder el BB. Y el teclado, que en ese momento era importante. ¿Te acordás lo que era el iPhone 4? Sí, escribir en el iPhone 4, o las primeras Palm, las primeras tablets, que eran muy rústicas y no había qué hacer. Cuando decías, ¿qué hago? Dibujo, ¿qué hago? No habían si querés, aplicaciones. Para mí el gran secreto del mobile fue, por eso fue un momento, el que se pudo crear una plataforma donde se desarrolló sobre, que es lo mismo que está pasando hoy con WhatsApp o con todas las super apps. Te desarrollas sobre esas super apps. Pero estabas contándonos cómo llegó al Andrés piloto. Te contaba la llegada de las redes sociales, que de verdad, viste que a veces se trata de estar en el momento adecuado, en el lugar oportuno, ¿no? O sea, a mí me pasó que yo venía trabajando en comunicación, la agencia venía con crecimiento, todavía era una startup que recién iniciaba. Y encontré en las redes sociales... Ya Cardinal, ¿no? Sí, Cardinal, un espacio desatendido, básicamente. Sí. O sea, pero era un Cardinal donde éramos, la verdad era bien empresa de garage, ¿no? Éramos 4 o 5 en ese momento trabajando. Y lo que vimos fue que las grandes agencias no le prestaban atención a las redes. No había nadie dando soluciones de comunicación. No había conocimiento, no había práctica. Básicamente, y la verdad no había un negocio tampoco, todavía. De hecho, uno de nuestros primeros clientes, una cosa graciosa, fue Coca-Cola. Éramos la agencia de redes sociales de Coca-Cola en el momento que, siendo realmente microscópico de tamaño, pero la realidad es que las grandes agencias no brindaban el servicio. Entonces, quizás ahí fue el primer acercamiento a Internet. Diría que antes hacíamos sitios web y hacíamos otras cosas. Y que costaba vender, porque vender el servicio también era... Ni que hablar. Totalmente, de hecho era el clásico community manager. Totalmente, pero aparte estamos hablando realmente de una época incipiente, en la que había que explicar que pasaban cosas con las redes sociales, porque creo que parte del acierto nuestro fue... ¿Y cuándo fue el boom para vos de las redes sociales? ¿Cuándo fue el quiebre? Porque te acuerdas que ahí estuvo Orkut, estuvo Sónico, estuvo... antes de eso estuvo MySpace, o sea, hubo redes que murieron, no me acuerdo cuáles eran los de los avatares, que no eran avatares, era en su momento, el ICQ, que era un chat, hubo un montón antes. Que no pegaron, que pegaron, ojo, todos pegaron y tuvieron su momento. Ninguna creo que llegó a tener la masividad que tuvo Facebook, que yo creo que fue como el punto de inflexión. Porque ¿qué pasó? Empezó realmente a haber un mercado masivo reunido en torno a una plataforma, con todo lo nuevo que aparte trajo la lógica de las redes sociales, ¿no? Sí, el concepto de Network Externality, que tenía que estar en Facebook porque si no te perdía lo que... Ahora tenés el FOMO, ¿no? Que si no estás en las redes te perdés lo que está pasando en otros lados. Sí, y un concepto que ahora incluso va quedando como atrás, que es el de creación de comunidades, porque la realidad es que las redes se han convertido más en medios, ¿no? O sea, uno entra, consume, ni que hablar que interactúa, pero las comunidades están capaz a veces más en otros lados. ¿Es que es comunidad o ecosistema? Bueno, en ese momento se hablaba de comunidades, porque realmente eran comunidades en torno a temas. De hecho, parte de nuestros inicios y de nuestro primer crecimiento, si se quiere, vinculado a Internet, tuvo que ver con la construcción de comunidades temáticas. Básicamente medios que reunían personas a conversar sobre cosas, pero claro, en un momento en el que no había. Estamos hablando de uno de los primeros medios vinculados a fútbol y deporte en Uruguay, en redes sociales, lo creamos nosotros, que llegó a tener, y era una acción de comunicación de una marca que tuvo cientos de miles de seguidores en un mercado muy chiquito, en donde hoy lograr lo mismo sería muy difícil. Lo que pasa es que nadie estaba publicando contenido deportivo en redes sociales. Lo mismo con gastronomía, ¿no? Bueno, vos sabés que esto es un tributo, y acá te doy, esto es oficialmente lo que nos llamamos el Ayrton Senna del Digital Commerce. Bueno, te lo agradezco mucho, todavía no llegué al e-commerce, estoy en las redes sociales recién. Pero, ojo, de ecosistema digital. Perfecto. ¿Pero por qué? Porque en la trayectoria que tienen ustedes dentro del circuito de Uruguay y la región, ha sido algo que empezaron en Fórmula Karting, como decías vos, bien de garage, y hoy están a nivel de Fórmula 1 sudamericana y han recorrido todo el circuito, ¿no? Primero me voy a sacar un gusto que me lo voy a poner, porque me da curiosidad ver cómo quedo en la entrevista con estos puntos. Ahora seguiría hablando así, pero no sé si va a captar el audio. No, pero queda. Y nada, y un poco lo que sí, capaz que me adelanto 3 pasos más para contarte que, claro, que ese vínculo que tuvimos inicialmente con las redes sociales nos llevó, sí, a generar una agencia que siempre fue una agencia de comunicación, pero con foco digital. ¿Hoy cuántos son en Cárdenas? Hoy somos 35. Y un montón de colaboradores externos, bueno, toda una red de cosas que fueron pasando en el camino que en otro momento te conté. ¿Cuántos años cumplen? Cardinal va a cumplir casi 20 ahora. Ahí está.
Estamos en el año 19. ¿Por cuánto lo multiplicarías? ¿Año perro, gato, mamut, elefante? No sé, la verdad que cada año parece un montón. Mucho más desde los últimos años donde pasa todo tan rápido. No sos tan pendejo ahora que estoy diciendo. Yo no sé si hay que decirlo acá, no sé, te mantenés bien, pero son 20 años, son es un montón. Un montón de tiempo. Es un montón de tiempo. Pionero. Y bueno, nada, eso. Y lo que sí capaz que fue lo que nos diferenció y a mí personalmente me impactó más personalmente fue el vincularme al mundo del comercio electrónico, sí. que es un mundo hoy capaz que un poquito más habitual para las agencias, pero en su momento no. Era había un divorcio. Había marketing y comercio electrónico eran como dos mundos, como yo te digo, turismo, vistes y retail. Eran dos cosas Las agencias separadas. se enfocaban en hacer grandes campañas, en trabajar marcas, en trabajar la relación con las marcas y en todo caso en impactar sobre el deseo de compra. Sí. Lo que pasaba después no era trabajo de las agencias. En todo caso las agencias tiraban los centros, pero los goles... la culpa era comercial que no convertía. No, después estaba el momento de la verdad, el momento era el punto de venta. Después el punto de venta es lo que y nada, y un poco por casualidad, un poco por cercanía, yo tenía un par de emprendimientos tecnológicos, bueno, Cobro Ya, uno de los primeros hubs de medio de pago, cierto, también en su momento. Estaba vinculado a la CUT y a la gente que estaba en el ambiente, cuando se creó acá el primer Ciberlunes. Sí. Era una idea incipiente, en un momento me llama la gente que estaba en ese momento en esto, que era Marcelo Montado, sí. Ivana Rocha, que hoy es la gerenta de la Cámara, con esta idea de hacer un capítulo local del Cyber Monday. Y bueno, eso que fue una idea lo convertimos en una primera fecha comercial, una primera edición que tuvo en el centro de la comunicación, porque había que explicar qué era el Cyber Monday y había que hacer todo lo que... Y la verdad que te diré que ese fue un poco el punto de inflexión, porque a mí, hicimos las 15 ediciones siguientes del Cyber Monday desde la agencia, yo personalmente desde la directiva de la Cámara, porque ya ahí se fundó, en el segundo Cyber Monday. Vino la evolución de la CEDU. Digital, exacto. Y bueno, y desde ese momento terminé muy cerca de todo ese mundo. Y era muy difícil que eso no terminara un poco impactando en la agencia. Entonces la agencia se empezó a acercar al mundo del comercio electrónico. Y bueno, y ahí la verdad que empezamos a recorrer un camino de especialización y de conocimiento en marketing digital enfocado en resultados, inicialmente online, hoy en día te diría que con foco en resultados. Hablábamos un rato de los departamentos comerciales, los contact centers, los puntos de venta físicos, todo, ya hoy es la misma cosa. Ahí vamos a los tres momentos que tenés que elegir de esta, que fueron los aceleradores de este ecosistema. Porque nosotros nos transformamos de una industria incipiente, de ser, Quijotes y Sancho Panzas contra muchos molinos, a transformar en forma transversal a todas las industrias en todos los verticales. Y hoy somos un ecosistema porque tuvimos la pandemia por medio. Pero dejando la pandemia, que eso que nos generó una nueva era, y que nos hizo que el digital impactara más, o el online necesita más al offline que el offline al online, sí. Y que impacte, que tengamos capacidad de impactar en el offline por el músculo que generamos digital. ¿Cuáles fueron los tres momentos que para ustedes, a nivel de marketing, ¿no? Fueron esos, que vos digas, momentos bisagra, que fueron aceleradores? Uno me dijiste las redes sociales. Seguro. Pero eso lo metés como las olas, la ola de las redes sociales, la hora de los buscadores, la hora de las redes sociales y la hora de retail media ahora, o lo metés como un momento las redes sociales per se. No, yo a las redes sociales... Porque fue como si querés, viste que hay una evolución que dice, son las distintas olas que tuvo la publicidad. Las redes sociales creo que generaron medios masivos que interesaron a las empresas y a las agencias, y creo que acercaron a las agencias a la comunicación online. Ese creo que fue quizás el impacto sobre el comercio electrónico. Vos tenés un momento que es el mindset, que las agencias de marketing hicieron un cambio de mindset, pero que fue provocado por las redes sociales. Sí, yo creo que ayudaron no los buscadores. A acelerar la atención hacia Internet. Okay. Y eso porque el consumidor se volcó ahí, es como el concepto del darwinismo digital. Y ¿dónde está el consumidor? Ya no está más ahí. Hay que ir a buscarla ahí. Ya no está en los medios masivos. Exactamente, ni que hablar que los buscadores, pero creo que cuando me preguntás qué hizo que de verdad... Sí, tenés razón. La industria de la comunicación entera mirada con más fuerza. Porque los buscadores lo que hizo fue discutir sobre
sobre una fuente de generación de tráfico. Sí, y ni que hablar que hubo desde el principio, desde que hubo buscadores, hubo agencias especializadas en Pero un nicho. generación de tráfico, pero era todo mucho más chiquito. Y era dedicado al digital, si querés. Exacto. Yo creo que sí, el que impactó 360 y que hizo que las agencias dijeran, esto del digital está impactando fuerte, fue las redes sociales, porque desaparecían los medios tradicionales, o mejor dicho, evolucionaron. Sí, hasta se democratizó la posibilidad de ser anunciante. O sea, los medios tradicionales, incluso en internet, estaban todavía reservados a los grandes anunciantes. Desde que llegaron las redes sociales empezó a haber espacio para que cualquier empresa pudiera anunciar en internet. Bueno, eso creo que capaz que fue una de las cosas que impactó. Y si querés, para atarlo un poco con lo que veníamos hablando antes, porque esto, viste, como que los momentos son transversales y dimensionales, ¿no? Tienen distintas dimensiones. Si a esto le sumás el mobile hizo que, porque ahí tenés, la red social se hizo ubicua, el comercio electrónico se hizo ubicuo, la capilaridad a nivel de usuarios fue mucho mayor que el usuario de internet. Ya no era el usuario de internet desktop o notebook si tenía suerte. Éramos todos porque teníamos un smartphone en la mano. Sí. Y ese smartphone tenía una utilidad que era la red, el WhatsApp o la red social o totalmente. Lo que sea. Digo, creo que el otro granito es mobile. Hay algunas cosas locales que quizás también fueron impactando, son olas mucho menores, pero que en Uruguay fueron importantes, como la ley de inclusión financiera y el acercamiento de las cosas, que son cosas que fueron haciendo, preparando el terreno para que fuera... A mí me sorprendía poder pagar el taxi con tarjeta de crédito. Claro, y primero los países. Que generó que mucho más población bancarizada también, en una etapa temprana todavía. Entonces, y más una causalidad, porque puedes contar eso, porque fue más una causalidad que una estrategia de Estado, ¿no? No, sí, un poco sí. La realidad es que de la noche a la mañana, medio sin previo aviso, fue obligatorio pagar los sueldos por los bancos, se estimuló con descuentos impositivos pagar con tarjetas de débito. Entonces empezó a haber mucho más personas con cuentas bancarias y con tarjetas en la mano que en los demás países de América Latina, por lo menos en ese momento. Esto para hacer una analogía con otros países, es como lo que pasa ahora con Pix en Brasil, ¿no? Que de repente el Banco Central decide salir con un medio de pago nuevo, Pix, y en menos de 3 años casi cambia, o sea, reemplaza el efectivo. Sí, a ver, y te agrego otras cosas, me voy acordando de que capaz que son particularidades de Uruguay, ¿no? Que tienen que ver también con decisiones políticas que capaz que no sé si tenían en cuenta todo lo que iban a generar, ¿no? Hubo una decisión de Uruguay de llevar la fibra óptica al hogar. Plan Ceibal, sí. La fibra óptica al hogar, el end-to-end de fibra óptica. Uruguay de punta a punta conectado a través de fibra óptica en el momento en que en ningún país existía eso. De hecho, en Uruguay por un tema también político y de cómo funciona la legislación aquí, los operadores de cable no podían ofrecer internet. Entonces pasamos de prácticamente la ADSL de antes a tener fibra óptica con Antel, con una conexión de banda ancha. Ojo, banda ancha. En serio. Sí, en serio. Entonces, bueno, eso junto con el acceso a mucha cantidad de población bancarizada y la internet en el teléfono, fueron todo cosas que prepararon el terreno para que el comercio electrónico pudiera acelerarse. Bueno, en realidad es una pandemia y creo que eso es lo que implica. Y si querés, los nuevos medios de pago, los locales tradicionales, OCA y después los nuevos, que empezaron a hacer... a impactar fuerte un Prex, por ejemplo. Sí, ni que hablar. Eso todavía mucho más reciente, pero sí, ni que hablar que sí. A ver, estamos como manejando en paralelo los pero factores que ayudaron exactamente al comercio electrónico y al marketing digital. Al marketing digital un poco lo que me parece que... Mira, te voy a hablar de mi experiencia particular porque cuesta a veces contar el mercado entero porque cada uno vivió su realidad, pero la realidad es que lo que nos pasó fue que cuando sucede la pandemia en 2020, cierran los shoppings, cierran las tiendas físicas y hay un grado de incertidumbre enorme, aparece el comercio electrónico como una especie de buffer para amortiguar un poco la ventana de oportunidad. Sí, a ver. Ojo, y hagamos un público reconocimiento, porque gracias a nuestra industria, a nuestro ecosistema, no la pasamos tan mal como consumidores y no la pasamos tan mal, o muchas empresas y emprendimientos, principalmente pymes, pudieron mantenerse porque fueron 2 años duros. Totalmente. A ver, fueron duros para el retail en general, muy duros. Con un simple WhatsApp la gente pudo seguir trabajando y pudo
pudo seguir intentando por lo menos reemplazar los canales tradicionales. Fue claramente el comercio electrónico amortiguó y capaz que mitigó un poco el efecto tremendo que tuvo sobre el retail la pandemia. Pero generó sobre el comercio electrónico un montón de aspectos positivos, ¿no? O sea, el primero, bueno, es ese, dinamizó. El que estaba pensando en entrar al comercio electrónico se tiró de cabeza porque era lo único que había para hacer. El que ya lo había desarrollado canales digitales, aprovechó el impulso. O sea, tuvo una ventaja y se profesionalizó y lo llevó como a fondo. Y bueno, y eso generó todo un ecosistema de servicios alrededor del comercio electrónico. Y volumen. Claro, en mi caso, lo que me pasó fue que me encontró ese momento con una agencia que estaba bien posicionada como una agencia conocedora del comercio electrónico. Pero hay un montón de otras agencias y actores vinculados al marketing digital que entendían los códigos y que empezaron como a jugar más en equipo con la venta online, ya no la generación de demanda desde el end-to-end, en digital, sino con la búsqueda del resultado, ¿no? Y eso terminó llevando a las agencias a lugares imprevistos. Uno de ellos que yo todo el tiempo no paro de sorprenderme, porque aparte no paro de aprender de ese tema, es la venta de servicios y la gestión comercial, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con la operativa contact centers, que hoy en día está derivado en automatización, ni que hablar de bots, todo lo que pasa con WhatsApp, etc. Y todo eso vinculado a las campañas, ¿no? O sea, porque aparte el todo 360, ¿no? Exactamente. Entonces, hay un nivel hoy de conocimiento, o por lo menos el marketing demanda de los expertos en marketing, las personas que trabajamos en esa industria, un conocimiento que trasciende por mucho al de cómo hacer que las personas sean seducidas por un aviso o una pieza publicitaria, ¿no? O sea, tiene que ver con eso y todo lo que pasa después, con llevarla de la mano a esa persona en todos sus intentos recurrentes de seguir con su vida normal, que no es que, porque lo lógico no es ver un anuncio y compro, ¿no? O sea, pasa un montón de cosas en medio. Bueno, ahí te quiero poner como si fuera provocar con un challenge. Tenés todo esto y en el medio hubo algo que fue, si querés, como puntapié inicial, si ponemos el iPhone 4, el Google Analytics, ¿no? Sí. Que fue empezar a tener datos, porque lo que nos dio el digital era, desde mi punto de vista, es empezar a nominar, decir, ya hoy no tengo un NN a nivel de marketing, rango etario, tengo una segmentación, sino puedo empezar a tener un nombre y apellido y poder personalizar ese nombre y apellido y ejecutarlo, porque antes yo la base de datos siempre la tuve. Retail Media se viene hablando desde hace 50 años, pero se ejecutaba siempre como algo generalista. Hoy lo podés no solamente personalizar, sino hacer esa trazabilidad en el tiempo. ¿Crees que los datos en esto, qué rol jugaron? Porque en el marketing en el marketing digital fue fundamental, pero creo que impacta ahora ese marketing unificado, 360. Totalmente. A veces, hoy me gustaría en muchos casos estar aprovechando más en muchas estrategias las oportunidades que tenemos, porque hoy en realidad ya todo lo que en teoría nos gustaría estar haciendo lo podríamos estar haciendo, y no todas las empresas están en el mismo nivel de avance. Tenés que tener capacidad de ejecución. El problema no es hoy los datos las posibilidades están, exactamente, es la capacidad de aprovecharlos y realmente y la decisión, diría, de implementar las cosas que hay para hacer. La realidad es que sí, el marketing se volvió mucho más basado en datos. Google Analytics sí, creo que fue quizás para poner un punto, ¿no? Ahí, habían otras, Omnitour, pero es verdad que también el Analytics fue la que era masiva, ¿no? La democratizó, exacto. Porque es el clásico, viste, como el Windows. El Windows de repente hizo que la interfase se transforme en gráfica. Totalmente. Y porque era gratis, entre comillas, la primera dosis. Y empezó a reclamarle a todas las acciones de marketing un poquito más de claridad en para qué existían y qué estaban logrando. Bueno, ¿y no te parece ahí, Andrés, que es eso, todo eso que para mí fue, si querés, pre-pandemia? Estamos, no te digo que en una era de piedra, pero si querés una era de hierro, ¿no? Y que después de la pandemia es como que fue un desaprender lo aprendido para aprenderlo nuevamente y aplicarlo, ahora poder aplicarlo, tener el desafío de poder aplicarlo en el offline. Porque ahora lo que tenés es esa capacidad, porque las tasas de penetración que tenemos son tasas de penetración tan altas de digital. Totalmente. Y ya el mindset ya cambió. Antes, ¿te acordás que el área de marketing digital era como el área de comercio electrónico? Si querés, un huequito, un equipo muy chiquito
dentro de la compañía. Ahora es transversal a todo. Totalmente, y te diría hasta un poquito más que eso. Marketing y ventas ya empiezan a estar también mucho más trabajando de la mano, que siempre debieron estar trabajando de la mano, pero la realidad es que ahora ya no hay algo que separe una cosa de la otra. No son silos ya. No, la generación de demanda sigue en la gestión de esa demanda y en el cierre de ventas, como sea y para el negocio que sea, ¿no? Entonces, ese camino que es continuo, hoy en día es trabajo del marketing de principio a fin y generó desafíos o desbordó hacia lugares quizás imprevistos antes de la pandemia, porque la pandemia profesionalizó mucho toda la gestión digital y cuando volvieron a abrir las tiendas dijimos, todo esto hay que aprovecharlo y hagámoslo también para el mundo offline. Tenés los 3 momentos, ¿no? ¿Querés agregar alguno más? Así que vos digas que fue para lo que es marketing un antes y un después. No, yo a ver, de verdad creo que las redes sociales, habíamos dicho mobile como otro granito y la pandemia son los 3 grandes. Hay un montón de cosas. Sí, yo le pondría, la pandemia lo dejo siempre de fuera porque para mí es un cambio de era. Yo creo que el dato, como dato, modificó el dato el dato y la evolución, porque uno empieza con... el acceso a los datos. Y después empieza con inteligencia artificial, empieza con data driven, business intelligence, todo el tema de big data, todo el tema de empezar a tener el master data catálogo, clientes, pricing unificado, la experiencia del cliente única, empezar a hablar de la evolución de la omnicanalidad del comercio unificado, hablar de experiencia de compra y de NPS, pero como una experiencia de compra real, no como algo romántico que somos customer centric. Todo el mundo es customer centric, romántico, pero en la realidad no le das una experiencia customer centric al cliente. Hoy sí podrías dársela. Es un desafío. Eso. Porque a ver, no estamos hablando de otras cosas que también juegan un rol importantísimo y capaz que no es larga la charla, pero por ejemplo es WhatsApp. Todo otro bueno, por eso es comercio conversacional. Hay que hablar. Bueno, por eso para mí es el tema, la humanización del proceso de compra. Porque creo que lo que nos trajo el comercio conversacional, con toda esa evolución del iShopping, concierge commerce y toda la parte, si querés, one-to-one que se genera de darle el poder al cliente y darle el poder al vendedor de poder interactuar, cuando antes tenías, si querés, algo que era bidireccional nada más. Sí, y de hecho, mira, lo ato con el tema de redes sociales y con algo más reciente. Porque en el fondo es una evolución de la red social, ¿no? Bueno, eso, y que tiene que ver con los creadores, ¿no? Y con los influencers, etc. La realidad es que hay un cambio de paradigma también que trajeron las redes sociales y más recientemente todo esto lo tangibilizó más, que es, pasó de ser una cosa unidireccional o que pasaba en un sentido que era desde las empresas hacia los públicos, para que la información, los intereses, las fuentes de consulta empezaran a ser como mucho más sofisticadas, mucho más complejas y mucho más horizontales. Entonces, eso que pasa hoy, las redes sociales de hecho, ya no son lugares donde hay gente con un megáfono o con una voz más fuerte que otras, sino ahora son personas las que tienen a veces la voz cantante, y las empresas, las grandes marcas del mundo están recurriendo a personas muy terrenales para desarrollar sus estrategias comerciales, de marketing, de awareness, de toma de decisión, porque es ahí donde se juega el partido. Y después se juega en la charla de WhatsApp entre vos y yo. Y hay que hablar que cuando quiero hablar con una empresa me gustaría que haya una persona de carne y hueso detrás, ¿no? Que no sea solamente un bot. Que la empresa hable como hablamos nosotros. Porque de vuelta, no sé si siempre quiero hablar con alguien. Lo que quiero es que me solucionen las cosas de la manera fluida en la que debería ser, ¿no? Recordemos que la mejor atención al cliente es la autogestión del cliente, ¿no? Bueno, por eso. Entonces, que el cliente decida cuándo interactuar, con quién interactuar. Eso, cuando decimos WhatsApp, yo soy fanático, en este momento estoy en una cruzada por lo que tiene que ver con todo el mundo conversacional, pero no por la conversación en sí mismo, sino por intentar que las cosas pasen, ¿no? donde nos es natural que pasen a los usuarios. Después en WhatsApp yo tengo un ser humano del otro lado, lo que tengo es un flujo. Bueno, hoy en día hay una herramienta que se llama Flow, que es eso mismo, no son flujos, es mucho más amigables y más ágiles que una conversación en sí mismo, pero que suceden dentro de WhatsApp. La verdad que está bueno y son cosas que son esos pequeños hitos, capaz que olas más chicas, pero que van sucediendo y son importantes. Y esto lo tiro para que vean los otros capítulos de Ecosistema por 25, porque hay en uno de nuestras entrevistas a nuestros pioneros,
uno nos trae un tema que es interesante, que es, ¿vos sabías que hay 4 jugadores en el mundo que tienen más o menos el 70% de los consumidores online del mundo? ¿Cuáles son los 4? Porque algunos me los imagino. Amazon, ¿Sí? Pindown, Temu, Alibaba, ¿Sí? con todos sus activos. ¿Y cuál es el cuarto para vos? TikTok. No, como Meta. e-commerce. Ok. TikTok sería uno. Shane. Mirá. Entonces, estos 4 jugadores, Sí. nunca hubo en la historia de la humanidad una concentración tan grande en tan pocos players de consumidores. Está claro. Pero ¿qué es lo que dice en este episodio de Ecosistema por 25? Que ahora se va a vivir una especialización, una hiperespecialización, que está relacionada con lo que vos mencionabas. Las marcas necesitan ir a los microinfluencers, a los nanoinfluencers, a los generadores de contenido. Los youtubers o las versiones de contenido en digital, donde las personas cuentan sus experiencias y personas le hablan a personas, es lo que está volviéndose al origen del gremio, ¿te acordás? El zapatero, el panadero. ¿Por qué? Porque es el especialista que hace pan con, no sé, ¿viste? Sin gluten y con productos orgánicos. Sí, tiene sentido, totalmente. Entonces eso va a volver a ver. ¿Por qué? Porque hoy todo lo que tenemos de datos y todo lo que tenemos de conectividad nos permite llegar a ese especialista. Yo siempre doy el ejemplo que, ¿conoces a una persona que haga turismo de avistaje de aves? Conozco. Pero hay 80 millones de personas en el mundo. Y son fanáticos. Me sorprende mucho para el que no es fanático, pero sí conozco. Entonces, esas personas se encuentran entre sí. Y yo creo que eso va a haber mucho nicho para hiperespecialización. Bueno, para ir cerrando nuestro Ecosistema por 25, que ven que tenemos mucho contenido en cada una de nuestras entrevistas, si tuvieras que volver a empezar, remontémonos al Andrés, piloto escudería karting. Si tuvieras que hacer algo más rápido, ¿y qué no volverías a hacer? ¿Qué sería? Qué difícil. Creo que siempre con la experiencia adquirida es como fácil. Creo que hubiera, en la gestión de la empresa me hubiera comportado diferente, hubiera acelerado procesos que se dieron de manera muy orgánica. Pero a nivel del recorrido te diré que no sé si hubiera adelantado demasiadas cosas, porque las cosas que fuimos haciendo fueron en su tiempo. En la madurez del ecosistema. A ver, de verdad casi siempre en el inicio eso fue parte del secreto del éxito, pero antes hubiera sido demasiado temprano. O sea, entonces te diría que quizás podría haber como, me hubiera gustado hacer lo que estoy haciendo hoy hace 5 años, pero creo que a todos nos pasó. O sea, de verdad que profundizamos en las capacidades técnicas, mismo en la forma de trabajo de los equipos. Bueno, trajimos talentos complementarios, etcétera, un poco apurados por la oportunidad y por las necesidades que llegaron de la mano de la pandemia. Y la realidad es que esas mismas oportunidades existían antes. Eran menos las empresas que quizás las estaban reclamando, las cosas que hoy ofrecemos, pero algunos de los servicios que hoy ofrecemos, la verdad que podríamos haber estado dándolos en 2017, 2018, y todavía era mucho más superficial lo que hacíamos. Y bueno, capaz que lo mismo voy a estar diciendo dentro de unos años cuando diga, bueno, ¿cómo no la vi lo que teníamos que haber estado haciendo con inteligencia artificial en 2024? Y bueno, nada, hoy estamos haciendo lo que podemos. Esa es la realidad. No te olvides que muchos están jugando o intentando hacer algo, y pocos están agregando valor a través de inteligencia artificial. Por eso finalmente hay mucho de bla bla. Lo que uno hizo fue lo lógico. Lo que en cada momento... Yo no sé si estás de acuerdo que hay que ser minimalista, cada vez hay que ser más minimalistas y especialistas. O sea, hay que hacer poco y muy bien para realmente destacar y generar valor. Sí, igual te voy a devolver ahí la pelota, que es que creo que en un mundo tan complejo, tan cambiante, hay lugar en las organizaciones para los generalistas y son necesarios también, ¿no? O sea, porque de verdad que vamos a precisar cada vez más especialistas en todas estas cosas que van apareciendo. Pero el director de orquesta tiene que ser medianamente generalista. Los ejecutores tienen que estar, quieras o no, o sea, ese orquestador que tiene que estar.
pero creo que cada vez nuestro ecosistema, lo que nos estamos demostrando es que hay que volver a los orígenes, hay que hacer poco y muy bien. Y ese nivel de especialización es poner foco en lo que realmente importa, que es el consumidor, esa experiencia de compra, y que el consumidor en el fondo le interesa poco y nada si compra vía WhatsApp, vía lo que sea, paloma mensajera. Cada vez lo que va haciendo es querer encontrar la satisfacción de un producto o un servicio en tiempo y forma, en la calidad y en el precio que está esperando. Y ese es el desafío, que volvemos a los orígenes del comercio, ¿no? O sea, lo único que tenemos son más herramientas y recursos, y algo importante, que hoy tenemos los datos y los datos para poder ejecutarlo, que antes esos petrodatos no los podíamos destilar, hoy los tenemos. Totalmente. No estamos solos haciéndolo, o sea, la realidad es que, claro, pero están para todo el mundo. Entonces, de vuelta, el éxito es de los que gestionen bien la realidad con la que vivimos, ¿no? O sea, porque es democrática. Esos datos están para todos. Bueno, hay que hacer las cosas bien y el éxito seguirá siendo de los que aprovechen esas oportunidades. Bueno, sabes, Andrés, que esto es un tributo, un homenaje que estamos haciendo a todos nuestros Quijotes, Sancho Panzas y pilotos que nos hicieron llegar hasta acá, porque creo que uno tiene que contar que esto no fue una generación espontánea, ¿no? Visto con todo el respeto del Espíritu Santo, y lo creó, nació en un repollo, sino hubo trabajo de agencias como Cardinal, el trabajo de nosotros que venimos trabajando hace muchos años, ahora vos con un nuevo rol dentro de la Cámara, como presidente de la Cámara, ya se puede decir, ¿no? Sí, ya es oficial. La Cámara de Economía Digital del Uruguay, con estos, como decías, pioneros en los e-commerce day, pionero en los Cyber Lunes, que fueron lo que crearon y nos ayudaron como industria a generar un ecosistema fuerte y potente. Así que gracias, señor. Muchísimas gracias. Y seguimos con más Ecosistema por 25. Gracias por unirte a iLíderes por 25. Si este contenido te ha gustado, compártelo para que más personas puedan navegar el origen de nuestro digital commerce. No olvides suscribirte para no perderte las próximas conversaciones con los líderes que continúan escribiendo la historia de nuestro ecosistema. Hasta la próxima, donde seguiremos explorando, aprendiendo y construyendo el futuro digital juntos en iLíderes por 25.